que hemos descubierto y que no he puesto aquí como la cuarta y que podría haber puesto como la primera, y es el hecho de que esta transparencia está en chino. Hace 10 años no era habitual encontrarte transparencias para ilustrar tus charlas en chino. Y lo que ocurre es que esta transparencia en concreto es de BID. BID es el mayor fabricante de celdas LFP del mundo. BID es actualmente el mayor fabricante de coches híbridos enchufables y eléctricos del mundo. BID es también el mayor fabricante de celdas para teléfonos móviles del mundo y es el tercer mayor fabricante de baterías en general del mundo. Es decir, BID, aunque ahora mismo no tengamos sus modelos que van a empezar a venderse a final de este año en Europa oficialmente, porque oficiosamente mediante importadores paralelos ha habido hace tiempo que podemos tener un BID Tank, etcétera. A finales de este año van a empezar a vender en 4 países europeos el Tank, el Han y el Atto 3. BID es un fabricante increíblemente potente, tanto de baterías como de coches eléctricos. Como todos los fabricantes de coches eléctricos, empezó en su día especializado en la química de fosfato de hierro, porque es su punto más fuerte, ¿vale? Su competencia clave, pero haciendo baterías como todo el mundo, apilando, juntando celdas para hacer módulos y organizando esos módulos dentro de cofres de batería, junto con el resto de las cosas que necesita la batería para funcionar, como por ejemplo los BMC, el BMS, los contactores, el sistema de refrigeración y la pera inverso. ¿De qué se han dado cuenta los fabricantes? Se han dado cuenta de que cuando tú fabricas un coche y reservas un espacio en la parte inferior para montar la batería, necesitas montar la mayor cantidad posible de celdas. Y la disposición, el concepto Cell to Block to Pack, representa una ineficiencia tremenda en cuanto a la organización de la batería. En concreto, aquí tenemos el porcentaje de utilización, que es la cifra clave de esta transparencia. Según BID, en sus baterías de 2008 estaban en un 40% de espacio dentro del cajón de la batería ocupado por la química, por lo que son las celdas, y en esta batería de 2020, que ahora estamos ha pasado a una evolución siguiente, la del 2022, os la voy a enseñar ahora, pero que básicamente ellos la llaman la batería Blade. Estamos en un 60% de aprovechamiento del espacio dentro de la batería, el resto no es química. Pasar de un 40 a un 60% significa que has incrementado un 20% la densidad de energía de tu batería sin necesidad de pasarte de una química como LFP a una química como NMC. Y eso significa que estás haciendo una batería que es tan capaz como una batería convencional, entre comillas, como una batería cara europea, que ocupa el mismo espacio pero que cuesta sensiblemente menos dinero y que además desde el punto de vista de la gestión térmica y la seguridad es bastante mejor, ¿vale? Y esto es lo que vamos a empezar a ver en absolutamente todos los fabricantes de baterías. El hecho de tener todo modular, etcétera, se va a convertir en apostar siempre al Cell to Pack para conseguir hacer una batería lo más densa posible por dentro. Esta ilustración de BID es completamente falsa. Los coches que están vendiendo no tienen exactamente este aspecto, pero sí nos sirve para ilustrar cuál es la filosofía de una batería Cell to Pack, como por ejemplo la Blade. Cada una de estas es una celda individual LFP y la idea es conseguir hacer un cajón de batería que simplemente tenga celdas y un pequeño espacio para la gestión térmica y la gestión de las tensiones de las baterías y la gestión de la apertura y el cierre de contactos. Pero todo lo demás que podamos sacar del cajón de la batería, llevarlo a otros sitios del coche donde no ocupe un espacio precioso que podríamos utilizar para carga. Esta es la información oficial de BID. Yo no estoy del todo seguro de que el Atto 3, que va a llegar en unos meses, sea exactamente como ellos dicen. Lo que sí estoy totalmente seguro es que la filosofía de construcción de todos los fabricantes va a tender exactamente a esto. El quinto paso en cuanto a coches eléctricos y también en cuanto a baterías, y esto ya es un poco jugar a la bola de cristal, es combinar tipos de celdas. Porque ¿por qué vamos a hacer una batería gigante que sea completamente de principio a fin NMC? Si las NMC tienen unas características buenas, pero también tienen unos puntos débiles. Igual lo que queremos es una batería que tenga mucho LFP para tener mucha autonomía, pero un poquito de NMC para tener una potencia pico grande. Igual lo que necesitamos es tener celdas NMC para tener un perfecto control
de la autonomía restante del vehículo, porque las NMC tienen una variación de tensión entre carga y descarga bastante más grande que las LFP, pero el resto, el grueso del trabajo, lo podemos hacer con LFP. Esto es arriesgado y es complicado, pero se puede hacer. NIO asegura que lo está empezando a hacer y es lo que vamos a ver en el siguiente paso de sofisticación de celdas de baterías. Tienes que saber cómo hacerlo y hacerlo con cuidado, porque si lo haces mal, pues es como tirarte de un puente haciendo puenting con dos cuerdas atadas a los tobillos y una de ellas más larga que otra. A cuando se acabe la primera, pues te va a acabar doliendo. Hay cosas que obviamente no se pueden hacer con las celdas, como mezclar celdas en paralelo de distinta tensión, pero hay otras cosas que sí se pueden hacer, como ponerlas en serie y tener distintas químicas. Como es un asunto arriesgado, los fabricantes van a necesitar más tiempo para aprender exactamente a domesticar, a lidiar con este toro con fiabilidad. Pero probablemente sea antes de que llegue lo del electrolito sólido y todas esas cosas que ya son todavía más futuristas, el siguiente paso en cuanto a la evolución de baterías, y que por supuesto cuando se empezaron a hacer los primeros coches eléctricos ni siquiera se nos pasaba por la cabeza, no digamos ya mezclar celdas de distinta química, ni de distinto tamaño, ni de nada por el estilo. El hecho de juntar 96 celdas en un coche, cerrar la batería y decir que iba a seguir funcionando dentro de 20 años, ya sonaba suficientemente de ciencia ficción como para decir, pues estoy trabajando con distintos proveedores, distintas geometrías, distintas químicas y todo va a salir bien dentro de 20 años. El sexto asunto que hemos descubierto con la utilización del vehículo eléctrico es que 50 kilovatios de potencia son realmente insuficientes para cargar un coche eléctrico en corriente continua. Al principio, encontrar un cargador de 50 kilovatios era un auténtico milagro, un auténtico oasis en el desierto. Fijaros en este Audi e-tron que tiene matrícula KYB, es obviamente una unidad que nos dejaron en el auto fácil en el año 2010 y está cargando en un cargador de Iberdrola perdido en una gasolinera de Avia de Cuenca. De Cuenca porque en el año 2020 con este coche podía resultar extremadamente difícil ir de Madrid a Valencia directamente. Y de hecho, acabó, por una serie de catastróficas desdichas que no vienen a cuento, acabé cargando en una gasolinera de Cuenca a 49,5 kilovatios de potencia. Estaba el coche al 72% y decía el angelito que le quedaban 54 minutos todavía para acabar de cargarse, ¿vale? Después de casi una hora cargándose. Esto es totalmente insostenible en la utilización de un coche eléctrico y hasta que no entres en contacto con cargadores serios, no te das cuenta. Esto es un e-tron Sport Coupé, pero básicamente es el mismo coche con un collar diferente. La matrícula de este no se acaba de distinguir perfectamente, pero es LWN y está en un cargador de Repsol en Madrid hace aproximadamente 3 meses, cargando a 146 kilovatios de potencia y porque el coche no carga más deprisa, pero ese cargador es capaz de dar hasta 350 kilovatios de potencia. Está al 50% y sigue tragando kilovatios a ese ritmo, a 150, y va a seguir continuamente hasta aproximadamente el 80, el 85% de la capacidad de la batería, donde va a empezar a bajar. Y esto no es algo que pase con este coche. He cogido 3 pantallazos de las cargas que he hecho en el último mes y que, como podéis ver por las horas y las apariencias de la pantalla, corresponden a coches diferentes en momentos distintos. Es cierto